Bien, continuando entonces con esta segunda parte de la clase, vamos a continuar entonces con lo que es el síndrome de reacción inflamatoria sistémica, con las alteraciones hemodinámicas. Ya vimos la fiebre, vimos los restantes de fase aguda, tanto positivos como negativos, vimos lo que es la leucocitosis, y ahora vamos a ver las alteraciones hemodinámicas. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones hemodinámicas y a qué se deben? Bueno, ustedes imagínense lo que hablamos en la clase de inflamación aguda, los cambios a nivel vascular que había en la inflamación aguda. Eran la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad entre las células, lo que iba a permitir que se enlentezca el flujo sanguíneo a nivel local. El aumento del espacio entre las células iba a permitir que las proteínas inflamatorias, que los mediadores y que el fluido pase desde dentro del vaso hacia afuera. Entonces, ustedes imagínense ese mismo efecto, pero a nivel sistémico. El sistémico, la respuesta del organismo natural es un aumento de la frecuencia cardíaca. Como vamos a ver más adelante en las clases cuando hay un aumento de la pérdida de fluido desde dentro de los vasos hacia afuera de los vasos, se sensa, hay sensores a nivel arterial, y lo que van a sensar es la caída de la presión dentro de los vasos. Entonces, una de las respuestas del organismo, del corazón, va a ser aumentar la frecuencia cardíaca, intentar que el poco fluido que queda se mueva lo más rápido posible para que pueda perfundir y nutrir a los tejidos. De la misma manera, se van a poner en funcionamiento mecanismos que van a tender a aumentar la presión arterial. Va a existir una vasoconstricción de los lechos periféricos, sobre todo la piel, el sector esplánico, y va a haber una redistribución del flujo sanguíneo. De esa manera se va a tender a perfundir las estructuras del sistema nervioso central y el tejido miocárdico. Bien, como ejemplo de lo que puede ser una inflamación sistémica, tenemos la sepsis. De la sepsis lo vamos a hablar bien en la clase de shock, uno de los tipos de shock más frecuentes. Pero bien, a forma de ejemplo, y no vamos a profundizar mucho, la sepsis lo que es una respuesta inflamatoria sistémica a un bacteria, a un virus, a un parásito. Entonces, esta infección severa lo que va a generar es una respuesta inflamatoria sistémica, una producción excesiva de citoquinas y de mediadores inflamatorios, y eso lo que va a generar son las alteraciones vasculares, que yo les nombraba, vasodilatación y apertura de todos los órganos. Bien, eso es una respuesta generalizada, va a generar ese aumento de la permeabilidad, esa vasodilatación, ese enlentecimiento de la sangre a nivel de todos los órganos. ¿Eso que va a desencadenar? Que los órganos no se puedan perfundir bien. Los órganos no van a recibir suficiente sangre, suficiente oxígeno, y ahí van a empezar las complicaciones, pero ya les digo, vamos a verlo bien en la clase de shock séptico. Bien, terminando un poco con lo que es la respuesta sistémica del organismo en la inflamación, vamos a pasar a las respuestas celulares al estrés. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de respuesta celular al estrés? Hablamos de que hay dos caminos cuando una célula se siente estresada, cuando una célula está recibiendo algún daño, por así decirlo, tiene dos soluciones posibles. O se adapta a esa nueva situación, entendiendo que el estrés o el daño puede ser tal vez, la deprivación del oxígeno o que tenga menos nutrientes. Bueno, la célula o se adapta a esa nueva circunstancia o ocurre lo que es la lesión celular. Y la lesión celular la vamos a dividir ahora más adelante en dos grandes grupos. Hay nuevamente dos opciones. Si la célula se lesiona, la lesión puede ser reversible, significa que el estímulo no fue tan fuerte, entonces la célula se lesiona, pero puede volver a su estado normal una vez que cesa esa injuria, o la célula se lesiona de forma irreversible. Entonces lo que va a desencadenar es la muerte celular. Bien, entonces
que una célula se adapte o que una célula se lesione va a depender básicamente del tipo de estímulo y de lo fuerte y mantenido en el tiempo que sea ese estímulo. Bien, ¿cómo lo definimos entonces a la adaptación? Para empezar con la adaptación, son los cambios reversibles en el número, tamaño y fenotipo, actividad metabólica o de las funciones de la célula a respuestas a cambios en su entorno. Es como yo les decía en el ejemplo. Una célula, si tiene menos oxígeno, se puede adaptar y realizar lo que se llama como glicólisis anaerobia, o sea, un tipo de respiración celular que no requiere oxígeno, o, por otro lado, si no se puede adaptar a esa situación con bajo nivel de oxígeno, la célula se lesiona y muere. Bien, en el organismo tenemos varios ejemplos. Hay células que son más sensibles que otras a la falta de oxígeno. Más sensibles, por ejemplo, las neuronas, que toleran menos tiempo estar sin oxígeno o sin nutrientes que otro tipo celular que ahora no me viene a la mente. ¿De qué depende también eso o de qué va a depender? Del trabajo que realice esa célula. No es lo mismo una neurona, como les digo, una célula que tiene un alto metabolismo, puede tener un alto funcionamiento, que otra célula que puede tal vez no requerir tantos nutrientes o tanto oxígeno. Entonces la célula que tiene un trabajo más intenso va a ser más sensible a las faltas de oxígeno o a la falta de nutrientes. Entonces, algunos de los estímulos que pueden generar esta adaptación es el aumento de las demandas, el aumento de las demandas nutricionales, ya sea nutricional, sustratos para generar proteínas, lípidos o oxígeno, u oxígeno. Bien, después tenemos disminución de las señales de estímulo o irritación crónica. Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos. Entonces, el ejemplo bien claro de aumento de las demandas que se puede ver en el crecimiento o en el ejercicio físico es la hipertrofia. Una célula, un tejido se hipertrofia cuando es estimulado, por ejemplo, de forma reiterada en el ejercicio o en el crecimiento normal. Bien, entonces estos mecanismos, aquí entra un concepto importante, estos mecanismos adaptativos se pueden ver en condiciones fisiológicas, como vamos a ver también se ve en condiciones patológicas. Entonces, la hipertrofia, ¿cómo se define? Como un aumento del tamaño de las células que determina aumento del tamaño del órgano. No hay un aumento del número de las células. Esto lo diferencia el concepto de hipertrofia del de hiperplasia. En la hipertrofia hay un aumento del tamaño de las células. En la hiperplasia, como ahora vamos a ver que es otro tipo de mecanismo adaptativo, hay un aumento del número de las células, sino del tamaño. Bien, entonces algunos ejemplos de hipertrofia, tenemos el miocardio, es el tejido cardíaco, el músculo esquelético, o sea, el músculo de los miembros superiores, miembros inferiores, y el útero gravídico, el útero durante el embarazo. Y después tenemos el ejemplo, lo que yo les comentaba, la hiperplasia, que es el aumento del número de células y no del tamaño. En general determina también un aumento en la masa del tejido. O sea, en los dos casos, en la hipertrofia o en la hiperplasia, hay un aumento en la masa. La hipertrofia es porque aumentan de tamaño las células y la hiperplasia es porque aumenta el número de células. Algunos ejemplos de hiperplasia, como vemos ahí en la imagen, o la hiperplasia del hígado. Bien, entonces, en la hipertrofia tenemos diferentes estímulos que nos puede desencadenar este mecanismo adaptativo, como pueden ser la sobrecarga, que es lo que pasa cuando se hace ejercicio físico, se va al gimnasio, se hipertrofian los músculos por sobrecarga funcional de esos músculos. Secundario, estímulos hormonales o factores de crecimiento, como puede ser el ejemplo del útero gravídico. Hay estímulos hormonales y factores de crecimiento que van a estimular esas células para esa hipertrofia. Bien, entonces algunos de los mecanismos intracelulares que ocurren son síntesis proteica, hay síntesis de diferentes proteínas, hay cambios génicos y hay factores de crecimiento que van a ser recibidos por la célula, que van a desencadenar esa hipertrofia. Por otro lado, la hiperplasia, tenemos también diferentes estímulos, como pueden ser los estímulos hormonales
o la lesión o resección, como pasa en el ejemplo del hígado, y también vamos a tener diferentes mecanismos que te van a en cuestión, perdón, se adapte y sufra. Bien. Otro tipo de adaptación, entonces ya vimos la hipertrofia, vimos la hiperplasia, y por otro lado podemos tener la atrofia, que es cuando hay una disminución del aporte de la nutrientes, una sobrecarga, sino que todo lo contrario. En este caso hay una disminución que puede ser de aporte de nutrientes. ¿Por qué causas? ¿Por qué estímulos? Bueno, podemos tener una reducción de la carga de trabajo, que es lo que pasa cuando se estimula un tejido, estimula un músculo y luego se deja de hacer ejercicio. Hay una atrofia natural. Eso se genera porque hay una reducción de la carga de trabajo. Se le dice al músculo que no se, o sea, el músculo interpreta que no se necesita realizar esa función, entonces se atrofia, disminuye su tamaño y deja de requerir tantos nutrientes. Bien, otras causas que pueden generar la atrofia son la pérdida de la inervación, o sea, pérdida de las señales nerviosas, disminución del flujo sanguíneo, si se interrumpe por algún motivo el flujo sanguíneo a un órgano, eso va a generar su atrofia. Algún órgano, en realidad eso no está bien decirlo, sobre todo tejido muscular, como vimos al inicio, no es que cualquier órgano se pueda atrofiar. Los efectos de compresión extrínseca también pueden generar atrofia del tejido, como es el caso que vemos ahí arriba, cuando te ponen un yeso en un brazo, una pierna. Esa compresión extrínseca va a generar una atrofia del tejido, entre otras cosas porque le llegan menos nutrientes. Bien, los mecanismos celulares van a ser la menor síntesis de esas proteínas que hayan estado aumentados en la hipertrofia, mayor degradación de esas proteínas porque ya no son necesarias y degradación celular en algunos casos. Bien, ahora vamos a entrar en lo que es la metaplasia, que es otro tipo de adaptación. La metaplasia se define como un cambio que es reversible de una célula diferenciada que se sustituye por otro tipo celular. ¿Qué se busca en los casos de la metaplasia? Se busca cambiar un tipo celular, como puede ser aquí en el ejemplo de los tabaquistas, el epitelio cilíndrico normal, por un tejido diferente, diferenciado también, pero que soporte mejor esas condiciones adversas. Bien, entonces, lo que pasa en los fumadores es que se cambia de un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque el epitelio escamoso soporta mejor las condiciones a las que están expuestos, que son las toxinas, las altas temperaturas de los pacientes, de las personas que fuman. Bien, entonces la metaplasia es ese cambio que es reversible de un tipo de tejido a otro diferenciado. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos otro ejemplo que es en la irritación que ocurre a nivel esofágico por el reflujo gastroesofágico. La mucosa, el epitelio del esófago no está preparado para recibir los jugos gástricos que tienen un ácido, entonces también hay un cambio a nivel celular. Lo que pasa, todo muy lindo, pero la metaplasia va a favorecer una transformación maligna. Bien, la metaplasia de forma mantenida, esos cambios génicos, esos cambios génicos sí, te van a asociar en algún momento. Ustedes saben que el número reiterado de mutaciones aumenta el riesgo de que haya una mutación maligna. Entonces la metaplasia te va a aumentar la chance de que haya una mutación maligna y por ende se genere un cáncer. Bien, vamos a pasar entonces ahora a lo que es la lesión celular. Como fue dicho, muy fuerte desde un inicio o es mantenido, perdura en el tiempo, se va a generar lo que es la lesión. La célula ya no va a tener la opción de adaptarse y se va a generar la lesión. Bien, si la lesión, si la noxa no es muy importante, lo que se va a generar es una lesión de tipo reversible, luego la reparación del tejido hasta alcanzar la estructura normal nuevamente, o por otro lado,
Si el estímulo es muy fuerte o es mantenido en el tiempo, se va a generar la lesión irreversible y luego eso va a desencadenar a uno de los dos tipos de muerte celular más frecuentes, que son los únicos que vamos a tratar nosotros, que son la apoptosis y la necrosis. Bien, entonces, las células tienen un patrón morfológico característico cuando hay una lesión que es reversible. Entonces, hay alteraciones de la membrana plasmática. Se forman estas bullas o como burbujas de la membrana plasmática. Hay cambios mitocondriales, hay edema mitocondrial, hay dilatación del retículo endoplasmático y alteraciones. ¿Por qué es que se generan la mayoría de estos cambios? Porque cuando las células empiezan a sufrir, dejan de recibir tantos nutrientes, por ejemplo, la hipoxia, que es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, lo que va a pasar es que muchas de las bombas de membrana, de las proteínas transmembrana que son dependientes de ATP, van a empezar a fallar. Una de las bombas más abundantes y que requiere de energía, que requiere de ATP, es la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Saca el sodio de la célula e ingresa potasio en contra de los gradientes de concentración. Entonces, si la bomba de sodio-potasio ATPasa no cuenta con energía, no puede sacar el sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se empieza a acumular el sodio y el sodio arrastra el agua. Entonces la célula se empieza a hinchar, empieza a haber edema. Bien, entonces es lo que vemos en esta imagen, una célula edematizada. Bien, entonces como decíamos, la muerte celular se va a dar cuando la lesión sea irreversible. Como habíamos dicho, hay dos grandes patrones morfológicos de muerte celular. Tenemos la necrosis y la apoptosis. La necrosis es un tipo de muerte celular que es patológica, siempre es patológica, y desencadena una respuesta inflamatoria. Eso es un concepto bien importante que se quede. La necrosis es un tipo de muerte celular patológica y que desencadena una respuesta inflamatoria. Siempre desencadena una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque hay destrucción de la membrana celular y todos los componentes intracelulares, una vez que están en el extracelular, son reconocidos por el sistema inmune como algo ajeno, como algo que no tiene que estar, entonces se desencadena una respuesta inflamatoria. La apoptosis, que es un tipo de muerte celular programada, por otro lado, lo que tiene es una compactación, se forman diferentes como estos cuerpos, en realidad se denominan cuerpos apoptóticos. La célula, en vez de explotar, como pasa en la necrosis, como que se subdivide en varios, como si fueran varias burbujas con organelos. Entonces, estos cuerpos apoptóticos, no entran en contacto el interior de la célula con el exterior. Entonces no se genera una respuesta inflamatoria patológica. ¿Bien? Bueno, entonces empezando por la necrosis, como dijimos, es un tipo de muerte celular patológica, ocurre cuando hay un daño, cuando hay hipoxia, cuando hay isquemia, y se caracteriza sobre todo por la rotura de la membrana plasmática y la liberación de los organelos de la célula hacia el exterior, lo que va a generar la respuesta inflamatoria. Bien, ahí vemos algunos de los patrones morfológicos, ustedes después los leen bien. Entonces, como les decía, característicamente la necrosis es una respuesta inflamatoria. Bien, por otro lado, la apoptosis puede ser tanto fisiológica como patológica. De los ejemplos de la apoptosis fisiológica tenemos la formación de los gametos, la respuesta inmune, el ciclo menstrual y las células intestinales. Esos son ejemplos de células que de crecimiento o de recambio natural de las células. Y luego tenemos el caso de lo que es la apoptosis patológica. Cuando hay una lesión del ADN, hay apoptosis, la célula inicia un proceso de suicidio celular o de muerte celular programada cuando hay alteraciones del ADN que puedan desencadenar en una mutación maligna. Una célula
tiene como respuesta natural frente a la transformación maligna, o sea, frente a la transformación de tumores, la apoptosis. Esa célula, cuando nota que hay alguna mutación, sufre apoptosis, o sea, una muerte celular programada.